Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Siguiendo la orden judicial, cuenta alternativa, escribiendo en el móvil. Esta es la primera mitad de una historia de una década que actualmente se está resolviendo de una manera encantadora. Hace más de una década llegué a casa para descubrir que mi esposa me estaba sacando de casa. No estábamos pasando por un buen momento, pero me sorprendió totalmente también. Recibí una orden de protección que decía que no podía volver a casa sin permiso previo por escrito, que tenía que pasar por mi esposa para ver a los niños, etc., y que estaría vigente durante 90 días. Estaba devastado. Un familiar me puso en contacto con una abogada muy astuta. Esta mujer era brillante y sin rodeos presentó una reputación a la orden de protección. Pero me dijo que estas cosas llevan tiempo y que era poco probable que viéramos a un juez antes de que se cumplieran los 90 días. Fue muy clara en que debía seguir la orden judicial al pie de la letra. Si hubiera cualquier evidencia en contrario, tendría una batalla cuesta arriba si cuando mi esposa la renovara. Solo pasó un día antes de que mi ahora ex necesitara que me hiciera cargo de los niños. Me había quedado en casa de un amigo, así que no tenía dónde llevarlos. Así que acordamos que los cuidaría en casa. Esperé unas cuadras de distancia mientras esperaba un correo electrónico. Mi ex me llamó y le recordé los detalles de la orden y que no iría hasta que tuviera permiso. Esto sucedió 2 veces más durante la primera semana en la que esperé en la calle. Así que le dije que no me iría de donde me estaba quedando hasta que tuviera el correo electrónico. Estaba a unos minutos de distancia. Le envié un mensaje de texto para recordárselo al día siguiente. Nuevamente, no envió el correo electrónico. Estábamos planeando que yo recogiera a los niños para llevarlos a la escuela, ya que su escuela estaba a solo unos minutos de mi trabajo. Sin embargo, debido a que no había recibido el permiso por escrito, se me acabó el tiempo para llevar a los niños y luego llegar a la escuela y al trabajo. Ella me llamó furiosa porque no estaba allí. Le recordé sobre el permiso y que se me había acabado el tiempo ese día. Ella llegó muy tarde al trabajo. Luego quería darme un permiso general para entrar y salir según fuera necesario, pero mi abogada desaconsejó eso. Sigue la orden judicial. La culminación de esto ocurrió unas semanas después cuando nuevamente olvidó enviar el permiso. Su novio se estaba quedando a dormir, pero no tenía su coche con él. Ambos tenían que ir al trabajo, y ese fue el día en que supe que él era su supervisor directo. Mi ex tuvo que llamar a un amigo del trabajo para que recogiera a los niños y los llevara a la escuela, y el amigo se enteró, por supuesto. Se corrió la voz en su trabajo. En menos de una semana despidieron al novio por su relación y suspendieron a mi ex. Para ese momento, yo tenía mi propio lugar. Así que los niños terminaron quedándose conmigo la mayoría de los días. Más tarde supe que la orden de protección fue idea del novio. A mi ex le molestó mucho porque resultó ser una evidencia de que no representaba una amenaza para ella o la familia, y el juez fue muy duro con ella al finalizar el caso para la manutención y el tiempo de crianza. Ella lo llamó alienación parental intencional y perjudicial. Actualización final, esta es la segunda mitad de una historia de una década que actualmente se está resolviendo de una manera encantadora. Hace una década, y entonces, mi esposa, ahora exesposa, comenzó una relación con un chico y me echó de mi casa. El novio fue instrumental en tomar por sorpresa y planear cómo mantenerme alejado de mis propios hijos. Desde entonces, lo he odiado un poco. Siempre he sido educado y respetuoso con el novio porque se convirtió en el padrastro de mis hijos. Pero juré que si alguna vez tuviera la oportunidad, me vengaría de él. Pensé que sería algo insignificante. Pero luego él me entregó la venganza en bandeja de plata, y he estado aprovechándola desde hace casi 3 semanas. Mis hijos ahora son en su mayoría adultos.
Algunos están en la universidad y otros en los grados 11 y 12, y los hijos universitarios viven conmigo, mientras que los de la escuela secundaria aún van y vienen con su madre. También me he vuelto a casar. Mi esposa y yo tenemos nuestros propios vehículos, pero mi esposa es la propietaria y asegura una minivan para cuando todos vamos juntos a algún lugar. Los hijos también pueden usarla, ya que solo uno tiene automóvil. Solo tenemos un juego de llaves. Así que le puse un AirTag, que es un pequeño transpándide que rastrea su ubicación. Lo puse allí en caso de que se perdieran las llaves. Hace unas 3 semanas, uno de mis hijos mayores sacó la camioneta por la noche, pero terminó quedándose en casa de su madre en el sofá. Alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente, otro hijo me pidió usar la camioneta. Localicé el AirTag para descubrir que estaba a varias horas de distancia en una zona industrial de otra ciudad. Me preocupaba mucho porque mi hijo estaba allí. Lo llamé y él estaba en casa de su madre, donde dijo que estaría. No tenía idea de que la camioneta faltaba. Llamé a la policía y les di la ubicación de la camioneta. En 20 minutos detuvieron la camioneta y el conductor dijo que tenía permiso para usarla. Resulta que era el novio de mi ex esposa. A la policía no le interesaba detenerlo, ya que sería más fácil para él simplemente conducir la camioneta de regreso a nuestra ciudad y luego podríamos solucionarlo aquí. Sin embargo, no era mi camioneta, ni él estaba registrado en el seguro para conducirla. Pedí que la incautaran. En Canadá no podemos presentar cargos, pero insistía en que esto era robo y que no lo dejaría pasar. Como el chico estaba fuera de la ciudad sin medio de transporte, la policía acabó deteniéndolo, probablemente porque era más fácil. Me dieron información sobre el depósito donde incautaron la camioneta. Como teníamos el día siguiente libre, mi esposa y yo fuimos al depósito a recogerla. Cuando llegamos allí, primero revisé si había daños porque estaba un poco baja. No había nada por fuera. Cuando revisé por dentro, descubrí que estaba cargada de sujetadores y cables industriales. Piensa en mitigación sísmica. Resulta que el novio usó la camioneta de mi esposa para recoger cosas para el trabajo. Mi esposa se dio media vuelta y se dirigió a la oficina. Tuve que correr para seguirla. El paso, ella preguntó quién tenía acceso a la camioneta. Ellos tenían el único juego de llaves. Así que mi esposa se aseguró de que solo ella y yo tuviéramos acceso. En este punto, entendía dónde iba con esto. Les indiqué que nadie tuviera acceso a la camioneta excepto nosotros. Tenía 35 pesos conmigo. Así que se los di como propina. Me prometieron que nadie entraría, y de hecho trasladaron la camioneta a un área segura dentro del depósito. Luego nos fuimos a casa sin la camioneta, ni siquiera habíamos llegado a casa después del largo viaje cuando recibí el primer mensaje de texto del novio sobre cómo obtener el equipo. Le expliqué que dejamos la camioneta allí porque había gastos que no íbamos a pagar, remolque, tarifas de incautación, almacenamiento diario. Le dije que tendría que pagarlos antes de que recogiera la camioneta. Él se enfadó mucho y juró que me los pagaría. De vuelta, yo dije que de ninguna manera. A la hora, recibí una llamada de su jefe. Necesitaban el equipo lo antes posible para un trabajo urgente. Le expliqué que estaba incautado y que no tendría tiempo de recogerlo hasta la próxima semana y que tenía que pagarse por adelantado. El jefe me insultó y me gritó. Yo le expliqué calmadamente que no robé un vehículo para transportar sus cosas. El jefe no aceptó eso, así que le dije que no toleraría ese abuso y colgué. Luego lo bloqueé a él y a su empresa en todas las plataformas en las que pueden contactarme, y eso fue hace 3 semanas. Desde entonces, he podido poner excusas cada vez que el novio de mi ex intenta organizar la recogida de la camioneta. A menudo porque los niños no tienen la camioneta,
tengo que llevarlos en nuestro auto. El jefe ha logrado comunicarse algunas veces usando otros números y ha enviado un montón de correos electrónicos que ignoro. Pero sí respondí y expliqué que tanto mi esposa como yo necesitamos unas 4 horas para hacer el viaje de ida y vuelta y que debe pagarse por adelantado. Y todo ha ido sumando, 25 pesos almacenamiento seguro, más remolque y tarifas de incautación, etc. Además, quería que se me pagara por la gasolina que el novio usó, así como por nuestro viaje. El novio y yo acordamos el estándar de 0.58 centavos por km y así el jefe nos hizo una transferencia electrónica por el costo total de nuestro viaje. Hasta ahora, la camioneta ha hecho un viaje y nuestro auto ha hecho 2. Esto sumó casi 600 pesos. Así que finalmente el viernes pasado, ocurrió. Mi esposa y yo fuimos y recogimos la camioneta. Estaba prepagada y lista para ser entregada. Dejé una docena de cervezas en la oficina cuando recogí las llaves y fui a buscar la camioneta. Sin embargo, no iba a transportar las cosas del jefe y el novio de mi ex. Así que organicé que se mantuviera en el depósito al mismo precio que un vehículo lo descargue y salí justo antes de que cerraran por el fin de semana. Recibí una llamada del novio preguntando cuándo puede venir con un camión de trabajo a recoger las cosas. Le dije que todavía están en el depósito, a casi 2 horas de distancia, y que la oficina abre el lunes a las 9 de la mañana. Hubo silencio en el otro extremo. Así que colgué después de unos 10 segundos. A través de esto, he estado recibiendo actualizaciones vagas de mi ex esposa, con quien tengo una buena relación ahora. Estaba furiosa con el novio y me dejó en claro que todas las consecuencias recaían directamente sobre él. Ha conservado su trabajo, pero se perdió el próximo aumento de sueldo y no recibirá su bono de fin de año. Mi ex dijo que están muy escasos de personal como para despedirla, pero está en problemas tanto en casa como en el trabajo. No hay información sobre cargos penales por llevarse la camioneta. Pero eso lo maneja la fiscalía y no estoy demandando en un tribunal civil. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.